De cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. EduPol ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar. Bueno, muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida a nuestra teleclase. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado con el desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido por todas las etapas que esto implica el desarrollo. Inicialmente, pues vamos a ver que el desarrollo del sistema nervioso central empieza en el periodo embrionario, ¿sí? Continúa en el periodo fetal y se extiende durante la etapa postnatal hasta más o menos los 30 años de vida o la tercera década. ¿Listo? Digamos que este periodo, pues digamos como ya lo habíamos mencionado, tiene pues digamos como tres periodos importantes. Es el desarrollo del sistema nervioso central. El primero, pues el periodo embrionario, que en este caso empieza con la concepción, ¿sí? En este caso con la fecundación, y finaliza en la 8ª semana de gestación, que esta etapa comprende como dos procesos importantes. El primero, que es la formación del tubo neural y el desarrollo de las estructuras precursoras del sistema nervioso central, y el segundo, que es el periodo que también, pues donde inicia la proliferación neural, que continuará durante el periodo fetal, ¿sí? Que seguiría el siguiente periodo y que iniciaría más o menos aproximadamente en la 9ª semana de gestación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, pues más adelante vamos a ir desglosando cada una de las etapas, pero sin embargo para que los vayan teniendo en cuenta. En ese periodo fetal, como ya se los había mencionado, que inicia aproximadamente en la 9ª semana, es decir, más o menos después de los 2 meses de gestación, una semana después de los 2 meses, durante esta etapa, pues se desarrollan también como procesos importantes, ¿sí? En este caso, la estructura interna del sistema nervioso central, y pues digamos que también se desarrolla pues la proliferación de las células precursoras de las neuronas y de la glía, ¿sí? Que también es muy importante porque pues aquí es donde empezamos a, digamos, identificar un poco cómo se empiezan a establecer esas conexiones sinápticas, ¿sí? Cómo se empiezan a comunicar nuestras neuronas. La migración de las células también, pues, digamos que la migración en sí de las células a los destinos definitivos donde se van a ir organizando y van a empezar como todos los procesos de mielinización, que es cuando empiezan a, digamos, a fortalecerse esas redes neuronales, ¿sí? Y digamos que permite que haya mayor conectividad y que sea mucho más rápida esa conexión, ¿sí? Y ya por último, pues tenemos el periodo postnatal, que básicamente en ese periodo, que es después del nacimiento, continúa todo el proceso de organización y mielinización, ¿sí? Acuérdense que la mielinización va más o menos hasta los 30 años de vida, que es como la última etapa en donde pues culmina o termina ese desarrollo del sistema nervioso central. Esto es importante tenerlo en cuenta y de hecho podríamos identificar que pues parte de este desarrollo del sistema nervioso central podemos ver diferentes etapas o digamos como etapas críticas del desarrollo en los niños y en los adolescentes, ¿de acuerdo? Sin embargo, no nos vamos a meter mucho como con el tema relacionado con esta parte de desarrollo conductual y cognitivo, sino simplemente vamos a ver cómo es la estructura se va desarrollando en sí. Digamos que acá vamos a encontrar algunas etapas, ¿sí? Que en este caso, pues, les traigo a colación este cuadrito donde se describen las etapas o, digamos, las fases durante el neurodesarrollo, ¿sí? Empezamos con el primer mes donde vemos la neurulación. A partir del segundo mes vamos a ver la formación de las vesículas precursoras, la proliferación neuronal también a partir del segundo mes. A partir del tercer mes vamos a empezar a ver la migración, que es donde se empiezan a ubicar las células, pues como en su lugar de funcionamiento. El quinto mes también vamos a ver la proliferación glial
y la organización también va a iniciar aproximadamente en el quinto mes. La mielinización, que básicamente va a partir del tercer trimestre hasta la edad adulta o la tercera década de vida, ¿de acuerdo? Eso es importante, como se los mencioné, tenerlo en cuenta para identificar algunas etapas de desarrollo en los niños y en los adolescentes, que básicamente es digamos que es el objetivo del estudio del desarrollo del sistema nervioso central. Para empezar, vamos a hablar un poco de cómo se van formando, digamos, ciertas estructuras a lo largo pues, de este desarrollo. Sí, vamos a ver que desde la fecundación, ¿sí? Que es cuando el espermatozoide con el óvulo se unen y empieza, pues, digamos, a formarse, a generarse como una división, ¿sí? Pues hasta la fase de gastrulación, que es una fase importante donde se empiezan a formar ciertos tejidos, ¿sí? Que en este caso esos tejidos pues son fundamentales para, digamos, las estructuras de no solamente del sistema nervioso central, sino de los órganos y pues de todo el organismo del bebé que está en formación, ¿sí? O del feto. Aquí vamos a encontrar tres capas importantes como el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, que es importante tenerlos presentes porque más adelante vamos a profundizar en ellos, ¿sí? Los cuales pues son necesarios para que se inicie la organogénesis, ¿sí? Para que se vayan, digamos, como organizando todas las estructuras del cuerpo y pues ir formando pues también el sistema nervioso central. Acá vamos a ver dentro de la formación del tubo neural, ¿sí? No se los mencionaba, voy a sacar acá aquí vamos a ver, digamos que todo empieza con la placa neural, ¿sí? Que en este caso la placa neural se va a ir invaginando, formando pues ciertos tejidos, ¿sí? Como se los mencionaba, para formar el tubo neural, claro está. Entonces la placa neural va formando como ese tubo neural y digamos que en ese tubo neural van a haber tres tejidos importantes, ¿sí? El endodermo, ¿sí? Que es la capa más interna, si lo van a ver es como esta capita amarilla que se encuentra acá, ¿sí? En esta imagen está acá, ¿sí? Y el endodermo acá, ¿sí? ¿Sí lo ven? Esa capa va a dar lugar a estructuras del aparato digestivo y el aparato pues, respiratorio, ¿sí? Es decir, digamos, cualquier malformación o cualquier alteración en la formación del endodermo pueden aparecer fallos básicamente en el aparato digestivo y en el aparato respiratorio, ¿listo? Además de eso, pues la segunda capa, que es la capa pues, que está como intermedia o es la que está como en la mitad, en este caso que es el mesodermo, aquí va a dar origen, ¿sí? A estructuras como los músculos, los huesos, los cartílagos y el sistema vascular, ¿sí? Es decir, que por ejemplo en estas etapas se llegan a presentar algún tipo de fallo o alteración en este proceso, pues van a haber, pues, posiblemente puedan haber atrofias musculares, dificultades óseas, digamos que en la formación de cartílagos o, pues peor aún, en todo el sistema vascular, ¿sí? Que pues, el sistema vascular es que genera la irrigación a todos los organismos, pues a todos los órganos del cuerpo, ¿sí? Y pues que transmiten o que llevan o transportan el oxígeno en las diferentes partes del cuerpo. Finalmente vamos a encontrar el ectodermo, que es la parte naranja, ¿sí? El endodermo es la parte gris, ¿sí? Esta parte gris. El endodermo, esta que está acá, y esta que está acá. El ectodermo, que es la parte más externa, ¿sí? Que es la parte naranja, esta, pues básicamente va a desarrollar pues todas las células del sistema nervioso central y la piel, ¿sí? Entonces, aquí, digamos que en esta se encuentra como la gran responsabilidad de formar el sistema nervioso, ¿sí? Empezando por el cerebro, la protuberancia, el cerebelo, la médula espinal, ¿sí? Los nervios periféricos, ¿sí? Que básicamente, pues, conllevan pues a toda la formación de ese sistema nervioso central. Entonces, si existe algún tipo de anomalía en la formación del ectodermo, puede generar alteraciones pues en las estructuras cerebrales, ¿sí? Que pues básicamente más adelante vamos a ir mencionando algunas que se puedan, digamos,
pueden verse algunos daños a nivel cerebral o pues digamos que son esas patologías que pueden conllevar a una discapacidad intelectual severa. ¿Listo? Acá pues vamos a ver un poco cómo es el paso a paso de la formación del tubo neural, ¿sí? Digamos, como se los mencionaba y como lo veíamos en la imagen anterior, la placa neural experimenta un proceso de invaginación, ¿sí? Es decir, se va corvando, ¿sí? Que entre más o menos los 20 y los 27 días de gestación, que es más o menos en los cuales ocurre este proceso, ¿sí? En el cual pues se genera como esa invaginación y pues este proceso pues es denominado neurulación, ¿sí? Cuando está en el proceso de invaginación para llegar al tubo neural. Asimismo, en el día 25 se cierra la parte más anterior del tubo neural que dará lugar al encéfalo, ¿sí? A la parte más, pues digamos, digamos que la que está más arriba, ¿sí? Mientras que la parte posterior va a formar la médula espinal y se cierra más o menos en el día 7. Fíjense que esto ocurre básicamente en términos de días. Entre el día 25 se empieza a cerrar la parte anterior y en el día 27 la parte posterior. La parte anterior que formaría el encéfalo y la parte posterior que se encerraría, que formaría la médula espinal, ¿de acuerdo? Además, pues la cavidad del tubo neural formará el sistema ventricular, ¿sí? Que es todo como los espacios que existen al interior del cerebro, ¿sí? Y durante este proceso del cierre del tubo neural también se forma la dura madre, que es como esa capa que rodea el cerebro y que la protege, y las crestas neurales, perdón. Estas últimas darán lugar, aparte del sistema nervioso periférico, a la pía madre y a la aracnoides, que son las estructuras que están alrededor del cerebro y que generan como esa protección pues al cerebro en sí, ¿de acuerdo? Y como las estructuras del sistema nervioso central. Más o menos el tamaño del embrión en esta etapa está entre los 3 y los 5 milímetros de largo, ¿sí? Es decir, es bien chiquito, pero fíjense que ya se van formando ciertas estructuras que son importantes para todo el desarrollo del feto como tal. Aquí vamos a ver pues cómo se va, la placa neural se va invaginando, pues se va generando el cierre del tubo neural y digamos aquí se van formando las estructuras que básicamente van a dar lugar al sistema nervioso central. Entonces la parte del extremo anterior que le va a dar lugar al encéfalo y la parte posterior a la médula espinal, ¿de acuerdo? Acá lo vamos a ver de una manera microscópica, cómo la placa neural se va invaginando, formando el tubo neural, ¿sí? Donde se van cerrando y pues digamos que va formando pues las estructuras. La forma gráfica, ¿sí? De cómo se van generando como estos procesos de invaginación y formación del tubo y que pues básicamente van a conllevar pues otras estructuras importantes y que se van a ir desarrollando a lo largo pues de todo el desarrollo. ¿Listo? Una vez formado, digamos, el tubo neural, la parte más anterior, acordémonos que la parte más anterior va a formar el encéfalo y digamos que esta parte anterior se va a dividir en tres protuberancias, ¿sí? O sea, va a tener tres como vesículas importantes que van a dar lugar a otras estructuras. Entonces, la primera división forma el prosencéfalo, la segunda división forma el mesencéfalo y la tercera división el romboencéfalo, ¿de acuerdo? Estas a su vez, ¿sí? Se dividen formando otras 5 estructuras, ¿sí? Que como las vamos a ver acá, el prosencéfalo va a formar el telencéfalo y el biencéfalo, perdón. El mesencéfalo, pues básicamente es ese cerebro medio que mantiene como su estructura y pues no se va a dividir en otra más. Y el romboencéfalo, que básicamente es el cerebro posterior, que formaría el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿de acuerdo? Digamos que estas 5 estructuras son las estructuras precursoras de las principales estructuras cerebrales de un individuo adulto, ¿de acuerdo?
Este proceso empieza aproximadamente en la cuarta semana y finaliza aproximadamente en el tercer mes de gestación. ¿Listo? Ahorita, más adelante, les voy a ir mostrando cómo se va viendo ese cerebrito a lo largo del desarrollo y cómo se van formando esas estructuras. Aquí, simplemente por información y para, digamos, esquematizar un poco más esta información, vamos a ver que estas tres vesículas son el presoencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿de acuerdo? El prosencéfalo va a formar, digamos, se va a dividir en el telencéfalo y en el bielencéfalo, en los cuales, pues digamos que el telencéfalo va a tener importantes, digamos que es importante por la formación de la corteza cerebral, los ganglios basales, el hipotálamo y la amígdala. Y va a ser parte o va a formar las cavidades pues, relacionadas con los ventrículos laterales, ¿sí? El diencéfalo, pues básicamente formará el tálamo, el hipotálamo y el tercer ventrículo, ¿sí? Digamos que estos ventrículos es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Para que lo tengan presente, el mesencéfalo, que básicamente va a ser mesencéfalo a lo largo de todo el desarrollo y también va a formar como ese acueducto, pues donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Y por último está el romboencéfalo, que forma el metencéfalo, en el cual va a formar la protuberancia y el cerebelo, ¿sí? Y el cuarto ventrículo. Y el mielencéfalo va a formar el bulbo raquídeo y va a ser parte del cuarto ventrículo. Aquí es importante tener en cuenta estas cavidades porque no sé si han escuchado hablar sobre la hidrocefalia, ¿sí? Cuando hay obstrucción de estos canales o de estos ventrículos, pues se forma algo que se llama hidrocefalia, ¿sí? Que es como que se acumula el líquido cefalorraquídeo en el cerebro y pues puede generar una compresión, generando alteraciones tanto conductuales, motoras y cognitivas, ¿de acuerdo? Eso es importante como tenerlo en cuenta para conocer un poco la clínica de los pacientes que puedan llegarnos en psicología, ¿de acuerdo? Si vamos a ver acá cómo se va formando, ¿sí? Cómo se van formando estas estructuras, empezando por el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿de acuerdo? Y fíjense cómo ya se va formando la médula espinal. Acá ya vamos a ver que se van formando como esos esbozos del globo ocular, ¿sí? También, por ejemplo, el esbozo de la hipófisis, el telencéfalo que ya está teniendo un poco más de forma, el diencéfalo, el mesencéfalo, y pues fíjense que ya aquí ya se ven como esas estructuras de la médula espinal. Acá fíjense que ya está formado un poco más las estructuras del cerebro, ¿sí? Y el cerebelo, que es importante tenerlo en cuenta. Aquí encontramos el surco lateral, el campo insular, el cerebro, ¿sí? Y pues el cerebelo, como se los había mencionado, aquí ya está, hay parte de la protuberancia del bulbo formado y más abajo se encuentra la médula espinal. Ahora bien, ya vemos cómo más o menos se va formando la estructura, digamos la estructura del cerebro, ¿sí? Para ubicarnos específicamente en cómo esta estructura o este tejido pues es formado por el ectodermo. Ahora vamos a ver cómo a nivel celular se van formando esas estructuras, ¿sí? Que son importantes a la hora de generar el procesamiento de información, ¿sí? Como todo lo que tiene que ver con esa información que vamos a recibir del exterior, ¿sí? Entonces vamos a empezar por la proliferación, ¿sí? Que esta etapa se producirá en las células neuronales y las gliales del sistema nervioso central. Recordemos que las células neuronales pues son las células que generan y procesan la información, ¿sí? Y que transmiten la información para pues, digamos, identificar los estímulos que se encuentran a nuestro alrededor, generar estímulos, respuestas frente a los estímulos que tenemos, y las células gliales que tienen que ver como con las células de soporte, ¿sí? La formación de la mielina, la ubicación, digamos que la separación entre las neuronas para que no se vayan a entremezclar la información que se transmiten entre ellas, ¿sí? Y pues entre otras funciones importantes. Cuando hay alteraciones en este proceso de la proliferación, ¿sí? Digamos, generarse ciertas anomalías como la microcefalia y la macrocefalia, ¿sí? La microcefalia, pues, digamos, es la formación pues, de esa cabeza muy pequeña.
La macrocefalia es básicamente un cráneo muy grande, y la megaloencefalia, que tiene que ver como con la formación de ese cerebro bastante grande, ¿sí? Y que puede conllevar pues alteraciones entre las malformaciones del desarrollo cortical asociadas a déficits neurológicos graves, ¿sí? Pues una discapacidad intelectual, pues que puedan, pues digamos, limitar la participación de estos personajes en contextos cotidianos, ¿sí? Que requieren de ayuda o supervisión durante las actividades. Acá vamos a encontrar, digamos, volvemos a retomar como estas fases y las etapas en las cuales se presentan cada una de las fases. Ya vimos la neurulación, ya vimos cómo se van formando las vesículas precursoras a partir del segundo mes, la proliferación neural que empieza también en el segundo mes. Ahora vamos a hablar sobre la migración, ¿sí? Acordémonos que es el proceso en donde las células nerviosas se van desplazando a las zonas, pues, a la zona ventricular y a los diferentes destinos que van a ocupar, pues ya para desarrollar como su función dentro del sistema nervioso central. Digamos que este proceso transcurre entre el tercero y el quinto mes de gestación, y además pues se han desarrollado dos mecanismos importantes, pues la migración radial y la migración tangencial, que en este caso tendría que ver con esas, digamos, la ubicación y espacialidad de las neuronas y de las glías, de las células gliales como tal. Ya vimos un poco acerca de la migración a partir del tercer mes. Ahora vamos a ver un poco cómo se genera o qué comprende la fase de organización, ¿sí? En este caso, aproximadamente inicia en el quinto mes de gestación y sigue hasta la etapa postnatal. Fíjense que estas etapas, ese cerebro no solamente se forma, digamos que durante la gestación, sino que ese proceso de desarrollo sigue a lo largo de la vida de un individuo, más o menos hasta los 30 años, ¿sí? Durante este periodo, ¿sí? Digamos que aparecen como unos subprocesos claves, ¿sí? Que en este caso tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso central maduro, que es la diferenciación de las neuronas de la subplaca, el crecimiento de las neuritas, que es básicamente la formación ya de las neuronas y la distribución, digamos como, como la formación de la neurona en sí, la sinaptogénesis, que es cuando empezamos a generar ese tipo de conexiones entre las neuronas, ¿sí? Hay una especie de muerte neuronal, que son como las células que ya no sirven y que no son necesarias a la hora de desarrollar ciertas funciones a nivel cerebral, y pues la eliminación selectiva de las sinapsis, que son esas conexiones que ya no son útiles durante el desarrollo, ¿sí? Y la diferenciación de las células gliales, que son esas células de soporte, como lo vimos en la primera teleclase. ¿Listo? Esto es importante irlo relacionando, como se los mencionaba, con el desarrollo de los bebés, porque pues básicamente nos va a permitir identificar ciertos procesos de desarrollo del niño frente a la adquisición del lenguaje, de desarrollo psicomotor, el desarrollo psicosocial, entre otros. Ahora bien, dice que este proceso como que es la mielinización, una vez formados los oligodendrocitos, que son los encargados de, digamos, producir esta sustancia que se llama mielina, y pues se encargan pues como de recubrir los axones de tal forma que haya una mayor velocidad de conducción, ¿sí? Entre la comunicación entre neuronas, ¿sí? Recordemos que la mielina es la que permite que se transmita la información de manera mucho más ágil y mucho más rápida, ¿sí? Para que haya un mayor procesamiento de información, y nos permite como pensar de manera rápida y pues digamos que responder ante ciertas exigencias del entorno en el que nos encontramos, ¿sí? Acordémonos que la activación neuronal pues implica una serie de conexiones neuronales y que pues se activan cuando hay pensamientos, cuando hay algún tipo de sensación, cuando hay un recuerdo, cuando estamos oliendo algo que nos agrada,
cuando estamos teniendo pues, ciertas temperaturas, estamos percibiendo ciertas temperaturas del entorno, en fin, ¿sí? Como que todo esto empieza a generar esas conexiones y a generar como unos procesos de activación neuronal y que permite como generar ciertos procesos cognitivos, conductuales y emocionales. Este proceso de mielinización inicia en el segundo trimestre de gestación, pero recuerden que este proceso va más o menos hasta la tercera década de vida, así que pues se continúa como en ese periodo postnatal, ¿sí? Digamos que la mielinización en el sistema, pues en el ser humano, inicia en el sistema nervioso periférico, que son esos nervios que tenemos a lo largo de nuestro cuerpo, y continúa en el sistema sensitivo y en el motor del sistema nervioso central, ¿sí? Todavía en la etapa prenatal, pero digamos que, como se los había mencionado, en la etapa postnatal, pues empiezan como a terminarse, mielinizar en las regiones asociativas del cerebro, y que básicamente sería después del nacimiento. Y pues digamos que la última zona del cerebro en desarrollarse pues es el prefrontal, que es la parte más anterior del cerebro, que es la que se termina como de mielinizar más o menos en la tercera década de vida, ¿de acuerdo? Ya con esto hemos pasado por los diferentes procesos o diferentes fases del desarrollo, ¿sí? Del sistema nervioso central. Ahora quiero como mostrarles un poco cómo se va formando esa estructura cerebral. Este cerebro es un cerebrito de 21 semanas, ¿sí? Vamos a ver la parte posterior, la parte más anterior, ¿sí? Aquí vamos a ver un poco sobre el polo temporal, el polo frontal, y fíjense que está como el polo occipital. Y aquí pues hay un esbozo del parietal, ¿sí lo ven? Bien chiquitico, y se va a ir formando. Fíjense que aquí ya el polo temporal tiene, ya se va formando mucho más, el polo frontal pues ya va teniendo como una mayor forma, ya se van formando ciertas circunvoluciones, ¿sí? Y el polo posterior. Esto en las 24 semanas. Y la semana 26, fíjense que aquí ya vemos un occipital un poco más formado, el temporal, el frontal, el parietal y ciertas circunvoluciones que se van formando a medida que se va presentando como todo el desarrollo, ¿sí? Fíjense que la semana 28, la parte posterior ya tiene un poco más de forma, que es el occipital, el temporal, el frontal, el parietal y ciertas circunvoluciones que ya van mostrando cómo se van desarrollando esas conexiones, cómo se van formando las neuronas y cómo entre ellas se van generando esas conexiones, presentando la sinaptogénesis para, digamos, empezar a generar como ese procesamiento de la información que recibimos del exterior. Dice ya como este cerebro, ya casi a 8 semanas del nacimiento, ¿sí? A las 30 semanas, ya hay un cerebro muy formado, ¿sí? Con las circunvoluciones ya formadas, y pues digamos con ciertas estructuras ya un poco más determinadas, ¿sí? No tan primitivas, sino ya están muy especializadas y distribuidas. Fíjense que aquí estamos a 4 semanas del nacimiento aproximadamente, esta es la semana 34, y fíjense cómo ya las estructuras se van formando, cómo se va, digamos, creciendo esa estructura y va formando las circunvoluciones y los surcos, ya, digamos, empezando a desarrollar como todos estos procesos importantes que permiten pues que el niño vaya a tener un desarrollo adecuado. Fíjense que alrededor de las 40 semanas, recordemos que el nacimiento va entre los 38 y las 40 semanas. Fíjense que esta es la semana 40, que es como el límite del nacimiento del niño, y fíjense cómo ya se van formando todas las estructuras, ¿sí? Aquí me voy a detener un poco porque, digamos, dentro del proceso de mielinización, ¿sí? Como lo habíamos hablado antes, finaliza en la tercera década de vida, ¿sí? Si vemos, digamos que el niño empieza como todo el proceso sensorial, cuando nace, pues digamos que lo primero que empieza como a formarse, pues porque los niños empiezan recién nacidos solamente ven 3 colores, amarillo, rojo, blanco y negro,
¿sí? Y se van formando, pues, como esas estructuras que son la parte más posterior. ¿Qué es lo que implica eso? Esa mielinización va desde la parte más inferior, o sea, de arriba, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, ¿sí? Que ese es como el proceso de mielinización para formar, digamos, mayores conexiones neuronales efectivas. Entonces, si vemos, pues como lo mencionábamos en las presentaciones anteriores, la mielinización empieza como por todos los nervios periféricos y luego empieza hacia la parte más superior y en el encéfalo. Una vez empieza como este proceso en el mielencéfalo, empezamos por el occipital, ¿sí? Entonces las primeras etapas del desarrollo el niño empieza a explorar, cómo identificar ciertos elementos, a empezar a darle significado, empieza a identificar posiblemente algunos sonidos, y el sonido de la mamá, el sonido del papá, ¿sí? Y a veces no, empiezan a buscar la fuente sonora de elementos de su interés, ¿sí? Entonces piense que ya empezamos a ver cómo se va mielinizando las estructuras del occipital, parte del temporal, porque pues allí hay como cierto procesamiento de información auditiva. Además de eso, pues evidentemente también hay un desarrollo, digamos, espacial y pues el reconocimiento del niño en el espacio, empieza a identificar los elementos que están detrás de alguien, porque pues hay una etapa en el desarrollo del niño en donde pues se pierde el objeto y el objeto no existe, ¿sí? Pero ya después, a medida que va creciendo el niño, va identificando, por ejemplo, si le escondo el objeto en mi espalda, pues el niño ya va a ir a buscar el objeto en la espalda. No es que ya no exista, sino que está, digamos, ubicado pues, detrás de mi espalda, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a ver cómo se va formando se va mielinizando estructuras del parietal. Cuando empezamos a hablar, ¿sí? Digamos que aquí ya se empiezan a desarrollar o a mielinizar estructuras, pues parte del temporal, del parietal, que también son importantes, y algunas zonas del frontal, ¿sí? En donde empezamos a almacenar información, que pues básicamente el temporal tiene importantes funciones en la memoria, pues evidentemente el lenguaje, ¿sí? Y pues vamos a ver que a medida del crecimiento, más o menos hasta la adolescencia, ¿sí? Pues vamos a llegar básicamente hasta la parte más anterior del cerebro. Ya a partir, digamos que de adolescencia se empieza a desarrollar, digamos, se empiezan a mielinizar estructuras del prefrontal y es cuando vemos todos estos cambios conductuales, ¿sí? Con nuestros jóvenes, pues básicamente, y entonces pues es como la toma de decisiones, sí, la toma de decisiones, la solución de problemas, el control de la conducta, entonces se irritan con facilidad, se frustran con facilidad, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que esta estructura, digamos, empieza, que es la última en que se mieliniza, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar a ver que es cuando empieza a desarrollarse y sigue creciendo el cerebro más o menos hasta los 30 años de vida, ¿sí? Entonces, una vez generados como todos estos procesos de mielinización, una vez llegada a la edad adulta, que pues digamos en teoría sería después de los 21 años más o menos, pero que aún así sigue como ese proceso de mielinización y desarrollo del prefrontal, vamos a ver estos cambios a nivel cognitivo, conductual y pues digamos emocional y hasta psicosocial, ¿sí? Porque pues esta estructura tiene que ver mucho con temas relacionados con ponernos en los zapatos del otro, digamos, eh, interpretar ciertas situaciones, tanto positivas como negativas, que puedo estar evidenciando en mi entorno, no que esté pasando conmigo, ¿sí? Por ejemplo, cuando, digamos, llegamos a un lugar y decimos, el ambiente está muy pesado. Entonces, en ese orden de ideas, todas estas estructuras se van desarrollando más o menos hasta la tercera década de vida. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Voy a dar unos minutos antes de finalizar. Voy a leer qué han escrito. No sé, preguntas.
Aquí, digamos que cuando relacionamos como todos estos procesos que ya hemos evidenciado, voy a volver un momento acá mientras eh, escriben sus preguntas si alguna, vamos a darnos cuenta que, y lo importante de conocer estas fases, no solamente por identificar o conocer cómo se desarrolla la estructura cerebral, sino cómo, digamos, en ciertas etapas son importantes generar cierta estimulación, ¿sí? Pues obviamente durante la etapa de gestación y pues digamos que en la etapa postnatal para estimular todos esos procesos cognitivos en sí y pues digamos que todo lo que tiene que ver con comportamiento sin llegar a la sobreestimulación, claro está, ¿sí? Entonces, digamos, piense que cuando vemos la última imagen, nos vamos a dar cuenta que la última imagen de las 40 semanas del cerebro, nos vamos a dar cuenta que en esta etapa es importante y es una etapa crítica del desarrollo del cerebro, pues porque se generan ciertos cambios pues en ese ciclo de vida, pues digamos que es cuando los niños empiezan a desarrollar, se culminan el colegio, toman decisiones con relación a la carrera que quieren estudiar, o quiero simplemente trabajar, montar un negocio, entre otros, ¿sí? Entonces, esta etapa de desarrollo nos va a dar como una luz de cuáles son esas etapas críticas del sistema nervioso central y pues cómo van a ser esas fases de desarrollo en términos de aprendizaje académicos, desde la etapa preescolar y escolar y pues digamos la adolescencia y entre otros. Y pues básicamente todo lo que conlleva previo a esta etapa postnatal y es toda esa etapa embrionaria y fetal. ¿Listo? Veo que no hay más preguntas. Con esto pues doy como finalizada nuestra teleclase. Nada, les deseo una feliz noche, cuídense mucho y sean muy felices.